Bienvenidas y bienvenidos a Librolandia. Hoy nos vamos a sumergir en un clásico absoluto, una de esas novelas que, de verdad, cambiaron las reglas del juego. Y que nos la han pedido bastante, además. Pues sí, hablamos de El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Casi nada. Nuestra misión de hoy es desentrañar cómo Christie construyó este puzzle tan perfecto. Y, sobre todo, cómo consiguió el truco final. Que el narrador, la persona que te lo cuenta todo, sea el asesino. Y sin hacer trampas, que es lo increíble. Exacto. Y para ello nuestra única fuente va a ser el propio libro. Recordad, por cierto, darle a me gusta y suscribiros para no perderos futuros análisis aquí, en Librolandia. Pues, a ver, para empezar, el escenario es fundamental. Kings Abbot. Un pueblecito inglés, de postal. Aparentemente. Porque el propio narrador nos lo dice desde la primera página. La principal industria del pueblo es el cotilleo. Ya. Todo el mundo sabe o cree que sabe todo de todos. Es el caldo de cultivo perfecto para que los secretos, se enquisten. Y la historia arranca justo con eso, con un secreto a voces. No con el asesinato principal, sino con otra muerte. La de la señora Ferrars, una viuda rica. La versión oficial es una sobredosis de veronal. Accidental. Claro, accidental. Pero en un sitio como Kings Abbot, la versión oficial no le interesa a nadie. Para nada. Ahí entra la hermana del narrador, la infalible Caroline Shepard, que es como la directora de la CIA del pueblo. Totalmente. Y ella lo sentencia al momento. Fue suicidio. Y por remordimiento. Exacto. ¿Por qué? Porque el rumor, el cotilleo, era que ella había envenenado a su propio marido un año antes. O sea que Christie, antes de que tengamos al muerto importante sobre la mesa, ya nos ha metido de lleno en un ambiente donde, nada es lo que parece. Y esa primera muerte es la mecha. Es lo que lo enciende todo. Porque la señora Ferrars estaba prometida con el centro de la vida social del pueblo, Roger Ackroyd. El millonario, el alma de la fiesta. El hombre afable, al que todo el mundo quiere. Por eso, su asesinato es un golpe tan grande para la comunidad. Y todo se precipita esa noche, en una conversación clave entre Ackroyd y nuestro narrador, el Dr. Shepard. Que es su amigo y su médico. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad muy interesante. En la privacidad de su despacho, Ackroyd, que está destrozado, le confiesa a Shepard que los rumores eran ciertos. Que la señora Ferrars mató a su marido. Sí, pero es que hay más. Hay algo peor. Alguien lo sabía y la estaba chantajeando. La exprimió hasta tal punto que la llevó a la desesperación y, al suicidio. Y justo en ese momento, con esa tensión, es un golpe de efecto genial. Es muy teatral, sí. Para entra el mayordomo Parker con el correo de la noche. Y dentro hay una carta. La nota de suicidio de la señora Ferrars. Y Ackroyd le dice a Shepard que en esa carta ella promete revelar el nombre del chantajista. Es la prueba definitiva. La pistola humeante. El tiempo se para en esa escena. Totalmente. Ackroyd, lógicamente, necesita leer eso a solas. Claro. Le pide al doctor Shepard que se marche. Y el doctor nos cuenta con todo detalle que sale de la casa a las 9 menos 10. Y poco más de una hora después, a las 10:15, suena el teléfono en casa de los Shepard. Una llamada. Una voz que él cree que es la del mayordomo y que le dice que vuelva corriendo. Han asesinado al señor Ackroyd. Cuando Shepard llega, el misterio se multiplica. Primero, el mayordomo. ¿Parker? Parker jura y perjura que él no ha hecho ninguna llamada. Entonces, ¿quién llamó? Primer misterio. Y segundo, el despacho está cerrado con llave. Por dentro. El clásico misterio de la habitación cerrada. Tienen que echar la puerta abajo. Y se encuentra en la escena. Ackroyd, en su sillón, apuñalado por la espalda. Con una daga tunecina de su propia colección, además. Y, por supuesto, la carta. Ha desaparecido. La carta con el nombre. El asesino se ha llevado el secreto. Con este panorama, la policía llega. Y, hace lo que suele hacer. Ir a por el sospechoso más obvio. Todas las miradas apuntan a Ralph Patton, el hijastro de Ackroyd. Es que lo tiene todo, deudas de juego, mala relación con el padrastro. Y lo más importante, ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Y la guinda del pastel. Encuentran huellas de sus zapatos en el alféizar de la ventana del despacho. Caso cerrado, ¿no? Para la policía, desde luego. Pero claro, aquí es cuando entra en escena la gran estrella de Christie. Hercule Poirot. Y me encanta cómo lo introduce. No es el detective famoso. Es un vecino nuevo. Un hombrecillo belga, bajito, con un bigote que roza lo ridículo. Y que supuestamente está retirado y se dedica a cultivar calabacines. Es la tapadera perfecta. Nadie se tomaría en serio a un jubilado que cultiva hortalizas.
Pero Flora Ackroyd, que es la sobrina de la víctima y la prometida de Ralph, Ella está convencida de que él es inocente. y por eso le pide ayuda a Poirot, y aquí vemos el abismo que hay entre la policía y él. La policía busca pruebas físicas, Huellas, el arma, el sospechoso a la fuga, pero Poirot, ¿en qué se fija? en lo que no cuadra, en las pequeñas cosas. En las anomalías, en lo que él llama el orden y el método. No le importan tanto las huellas de Ralph, como, por ejemplo, Un sillón. un sillón que ha sido movido de su sitio y luego vuelto a colocar. ¿Por qué alguien haría eso? Exacto. ¿Por qué molestarse en medio de un asesinato? O se fija en un troquito de batista blanca y una pluma de oca que encuentra en un cobertizo del jardín. Pistas que la policía consideraría basura, vamos. Totalmente. Y sobre todo se obsesiona con una cosa: la cronología. El tiempo. Porque hay un testimonio que parece clave. El del comandante Blond. Un invitado. Él dice que oyó a Ackroyd hablando en su despacho a las 9:30. Y Flora, la sobrina, insiste en que ella fue la última en verle, a las 10 menos cuarto. Exacto. Y si esa cronología es correcta, el asesinato tuvo que ser entre las 9:45 y las 10:15 cuando se descubre. Lo que le da una coartada casi perfecta a un montón de gente. Incluido nuestro narrador, el Dr. Shepard, que a esa hora ya estaba en su casa. El problema es que Poirot nunca da nada por bueno. Un testimonio humano no es una prueba. Es un punto de partida para buscar la mentira. Es que me parece fascinante el método de Christie aquí. No se trata solo de pillar al culpable. No. Se trata de demostrar que casi todo el mundo en ese pueblo tiene un secreto y está dispuesto a mentir. Y Poirot lo que hace es montar una de sus famosas pequeñas reuniones. Sin gritar, sin amenazar. Solo con pura presión psicológica, va desmontando a todo el mundo, uno por uno. Es un efecto dominó de confesiones. Resulta que Flora mintió. No habló con su tío. No, estaba en su habitación intentando robarle dinero. Mintió para tapar un delito menor, pero al hacerlo, Pidió una coartada falsa al asesino. luego la doncella, Ursula Bourne, confiesa que está casada en secreto con el fugitivo, con Ralph Payton. Lo que explica por qué estaba tan rara y nerviosa. Y el ama de llaves, la señorita Russell, el trocito de tela del cobertizo era de su delantal, Se había reunido allí en secreto con el famoso desconocido que alguien vio en la finca. que resulta ser su hijo ilegítimo, un drogadicto al que intentaba ayudar. Es que cada uno tiene su propio drama, su pequeño misterio. Christie nos lo tira todo a la cara. Y nos dice, ¿veis? Cualquiera podría ser. Nos satura con motivos y secretos menores para que perdamos de vista lo importante. Son cortinas de humo. Justo. Y una vez que Poirot las ha despejado, solo queda una cosa que no encaja, la pieza clave: la cronología. ¿Cómo es posible que Blount oyera a Ackroyd a las 9:30 si, como empieza a sospechar Poirot, a esa hora ya estaba muerto? Y aquí llega el golpe de genio, la introducción de un elemento tecnológico que lo cambia todo. El dictáfono. Un aparato que hoy nos parece de museo, pero que en los años 20 era tecnología punta. Ackroyd tenía uno. Y Poirot lanza la pregunta que hace temblar toda la investigación. ¿Y si lo que oyó el comandante Blunt no era la voz de Ackroyd, sino una grabación? Uf, es una bomba. Porque si el asesino mató a Ackroyd antes de las 9 y luego programó el dictáfono para que sonara a las 9:30, De repente la hora de la muerte es falsa. y la ventana para cometer el crimen se amplía muchísimo. Ya no es un crimen impulsivo, es un plan fríamente calculado. Y con ese nuevo paradigma todo el mundo vuelve a ser sospechoso. Te diré que la primera vez que lo leí, esa parte del dictáfono me pareció un poco... Rebuscada, ¿no? Como hacer trampas. Sí, un poco. Un dictáfono contemporizador suena muy conveniente. Y de hecho, muchos críticos de la época la acusaron de eso. Ya me imagino. Pero Christie, a su manera, juega limpio. Porque unas páginas antes, el propio Dr. Shepard menciona, como de pasada, Es verdad. que vio a Ackroyd jugando con su nuevo y curioso dictáfono. La pista está ahí. Delante de nuestras narices, pero parece un detalle sin importancia. Esa es su especialidad. Esconder las pistas clave a plena vista, disfrazadas de normalidad. Vale, de acuerdo. Con la cronología destrozada, Poirot anuncia que ya sabe quién es el asesino. Y en un acto de supuesta piedad, le da 24 horas para confesar. Y entonces llega el capítulo final. La confrontación. Y el culpable es La única persona que considerábamos intocable. la que nos ha guiado, la que nos lo ha contado todo. Nuestros ojos y oídos. El narrador, el Dr. Shepard. Y de repente todo encaja de una forma tan brutal, tan perfecta, que te deja sin aliento. Vamos a desgranarlo porque la construcción es magistral. El motivo, primero. Shepard era el chantajista,
Él había llevado a la señora Ferrars al suicidio. La carta que Ackroyd iba a leer Lo delataría. Señalaría que él era el causante de 2 muertes. Tenía que silenciar a Ackroyd ya. el método. Apuñaló a Ackroyd justo antes de irse del despacho a las 9 menos 10. Y justo después coge el dictáfono, lo programa para que suene la voz de Ackroyd a las 9:30 y lo esconde. Detrás de ese sillón que luego se mueve. Sale de la casa dejando una bomba de relojería que va a crear su coartada. Y la llamada telefónica, la que lo hace volver. Pura planificación. La había concertado con un paciente. Le pidió que le llamara a casa a las 10:15 con cualquier excusa. Así tenía el pretexto perfecto para volver y descubrir el cuerpo. Se coloca a sí mismo como el primer testigo. Es diabólico. ¿Y las huellas de Ralph Patton en la ventana? Otra genialidad. Él sabía que Ralph estaba escondido. Le había robado un par de zapatos suyos. Y durante ese paseo de 10 minutos que a Poirot le pareció tan sospechoso, entre que sale de la casa y llega a la verja, No se fue a casa. Dio un rodeo. Volvió a la ventana. Dejó las huellas para incriminar a Ralph. y se aseguró de que todo estuviera en orden. ¿Y el sillón? ¿El sillón movido que tanto obsesionaba a Poirot? Era la clave de todo. Cuando Shepard vuelve, como el que descubre el cuerpo y mientras manda al mayordomo a llamar a la policía, tiene unos segundos a solas. Mueve el sillón. Recupera el dictáfono que había escondido y se lo guarda en su maletín de médico. ¿Y quién va a sospechar del maletín de un doctor en la escena de un crimen? Nadie. Desaparece la única prueba que podía delatarle. Es perfecto. Entonces, más allá del ingenio del plan, la audacia de Christie es lo que perdura, ¿no? Totalmente. Rompió la regla no escrita más sagrada del género. El narrador es tu amigo, es tu guía de confianza. Y ella lo convierte en el villano. Nos ha estado manipulando desde la primera página, omitiendo sus propios pensamientos, sus acciones clave. Y lo brillante es que no miente directamente. Exacto. Simplemente omite. Nunca escribe «yo no maté a Roger Ackroyd», pero lo narra de tal forma que tú llegas a esa conclusión solo. Te hace cómplice de tu propio engaño. Imagino que en su momento causó un escándalo tremendo. Enorme. Muchos puristas la acusaron de hacer trampas, de violar ese contrato no escrito con el lector. Y la pregunta es, ¿hizo trampas? Yo creo que no. Yo creo que lo que hizo fue redefinir los límites del juego. Te obliga como lector a volverte más activo, más desconfiado. Te enseña que no puedes fiarte ni de la voz que te cuenta la historia. Y eso nos lleva a la pregunta final, que para mí es la más interesante de todas. El libro que estamos leyendo es, en teoría, el manuscrito que Shepard escribe. Su confesión antes de suicidarse, sí. Entonces, sabiendo que es la confesión de un asesino y un manipulador, ¿podemos fiarnos de algo de lo que cuenta? Claro. ¿Son sus descripciones de las reacciones de los demás objetivas? ¿O hasta en su último acto, en su confesión, sigue moldeando la historia para quedar, quizás, como un monstruo un poco menos monstruoso? El libro no es solo la resolución de un crimen. Es el último acto de manipulación de su asesino. Una pregunta que te obliga a releer la novela con otros ojos, buscando las omisiones, las medias verdades. Impresionante. Una obra maestra. Pues hasta aquí nuestro análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a King's Abbot. Un placer, como siempre. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros a Librolandia para seguir explorando juntos las grandes obras de la literatura. Hasta la próxima.